Por si las moscas, vamos a hablar de libertad de expresión y redes sociales. Me acompaña Luis Fernando García, es el director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acomodar tu agenda. Un gusto estar contigo y con el auditorio de la televisión pública de este país. Luis Fernando, la cancelación de la cuenta de Donald Trump, de las cuentas de Twitter, de Facebook y de YouTube, provocó reacciones encontradas de distintos ámbitos, pero una de los usuarios es pensar que si una red social podía cancelar la cuenta de un expresidente o de un presidente en ese momento, que él esperaba al propio usuario. Hubo también reacciones del gobierno mexicano después, y para conversar sobre estas reacciones y la postura del gobierno mexicano, es por lo que te hemos buscado para hablar. Y la primera pregunta que te quería hacer, Luis Fernando, es ¿por qué Facebook, Twitter o YouTube o las redes sociales pueden cancelar una cuenta de un usuario? Bueno, las reglas que se generan o que se implementan en las redes sociales dominantes, pues son definidas por esas empresas. La mayoría de ellas están ubicadas en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos desde hace muchos años hay, digamos, ciertas reglas que establecen, digamos, algunas cuestiones que son positivas y otras que son más controversiales. La primera es que las empresas, las plataformas digitales no son responsables por las expresiones de sus usuarios. Y esto creo que es muy bueno y muy importante, porque si Facebook fuera responsable de lo que sus millones de usuarios publican o Twitter de sus millones de usuarios tuitean, pues habría un incentivo para la censura privada, habría un incentivo todavía mayor para la censura privada, porque yo no me quiero hacer responsable de lo que digan los usuarios. Entonces, cualquier expresión que se acerque o que esté dudoso si es legal o ilegal o problemática, mejor yo la voy a censurar para no meterme en problemas. Esa regla es muy importante, que incluso ya la hemos importado vía el TEMEC. Y la segunda parte de la discusión, digamos, es, ok, el Estado no te va a hacer a ti responsable, pero sí quiero, el Estado y también creo que la sociedad quiere que las plataformas hagan cierta moderación de contenidos, porque si no hay moderación, las conversaciones públicas pues no pueden suceder. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no se pudiera combatir el spam o los bots o otro tipo de contenido como que incita a la violencia, que es problemático y que puede inhibir también la participación de ciertos grupos en la discusión pública? Entonces, la segunda parte de la regla es: yo no te hago responsable por lo que hagan tus usuarios, y tampoco te voy a hacer responsable a ti por las medidas unilaterales que tú tomes. Eso también se importó en el TEMEC y es más cuestionable, más preocupante, porque ciertamente, pues si uno piensa, digamos, como se censuró a Trump y es un personaje detestable para la mayoría, puede ser pues seductor el pensar, pues no me importa, ¿no? Pero si mañana Mark Zuckerberg se hace supremacista blanco y empieza a censurar a afroamericanos y a poner más relevancia al contenido supremacista, pues diríamos, qué peligroso es que alguien tenga tanto poder para tergiversar la opinión pública. Entonces yo entiendo la preocupación, y creo que es legítima la discusión de: hay ciertas plataformas que por su escala y por su tamaño tienen una incidencia en la opinión pública y en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, que es relevante para la democracia, y es relevante tener una discusión respecto de cómo ese poder debe ser ejercido, cuál es el rol del Estado para fomentar que ese poder esté acotado o rinda cuentas, sea transparente. Y creo que esa es la discusión, ¿no? Ahora, que esa preocupación sea real, legítima, incluso yo la comparta, no quiere decir que cualquier cosa que se haga con supuestamente esa intención verdaderamente favorezca la libertad de expresión, porque sería tan pernicioso o peor que sustituyéramos la censura privada por la censura estatal, ¿no? Que es igual o más peligrosa en el mundo. ¿Cómo crees que en todo caso se debe de moderar esta conversación pública? Pues creo que también hay muchos modelos. Es bien importante tomar en cuenta que Internet es un lugar muy grande, hay muchos tipos de plataformas y no todas las plataformas toman decisiones centralizadas como Facebook o Twitter, en donde ellas definen las reglas, ellas deciden qué bajan, cuándo bajan, cómo lo bajan. Hay otras comunidades como Wikipedia, como Reddit, en donde es la propia comunidad la que se organiza para moderar las conversaciones y hacerlas viables.
y sería muy lamentable pues que se impidiera a esas plataformas existir. Por ejemplo, en Reddit podemos hacer un subreddit de pasteles y si alguien pone una publicación de gelatinas y el moderador de la plataforma dice, oye, esto no va en pasteles, vete al subreddit de gelatinas y lo censura, sería una pena o digamos, contraproducente, absurdo, honestamente, limitar el que las comunidades se moderen a sí mismas. Entonces también hay que entender que es un ecosistema muy complejo, muy difícil, en donde no quieres ni censurar de más ni censurar de menos y que las soluciones normalmente no son perfectas también. Creo que tenemos que bajar las expectativas. Se van a censurar cosas que no queremos que se censuren. Lo que hay que hacer, asegurarnos de que haya mecanismos para remediar lo más pronto posible esas censuras que no son pretendidas. Hay cosas que se va a tardar en censurar o no se van a censurar que nos gustaría porque producen efectos reales en la sociedad y a veces no se va a poder y va a haber errores. Creo que también se está discutiendo como si hubiera una solución que puede mantener satisfechos a todos y generar resultados perfectos, y eso es imposible. Es importante reconocer las limitaciones que existen para asegurarnos que la moderación de contenido sea lo más benéfica posible. Creo que la mejor solución es, primero, no hacer responsables a los intermediarios porque se genera este incentivo de censura, sí darles la libertad de que las propias compañías establezcan las reglas de sus plataformas con ciertos límites extremos, como este caso extremo que menciono de si hay una discriminación como muy palpable, y sobre todo si la empresa, la plataforma de la que estamos hablando, tiene un tamaño que verdaderamente hace imposible que tú puedas acceder a audiencias similares. Si yo te censuro en mi blog que tiene 100 visitas, pues digamos, puedes ir a tuitearlo en otro lado y tienes más audiencia, pero solamente regular en donde se debe hacer, que es en las plataformas dominantes. ¿Y regular para qué? Yo creo que lo más conveniente es una regulación que fomente la transparencia, que los usuarios sean notificados con claridad respecto de las razones por las cuales sus cuentas o publicaciones son restringidas y que haya procedimientos de apelación internos en las empresas que verdaderamente puedan remediar lo que digamos, va a suceder y que tenemos que aceptar que no va a ser perfecto, que es que se cometan errores en esta moderación de contenidos. Pero ya meternos otros aspectos a donde el Estado se convierte en el censor, creo que generan muchísimos más problemas que soluciones a esta problemática real para las democracias modernas. Antes de entrar en el tema del Estado, me gustaría explorar contigo la solución que dio Facebook de crear un panel para estudiar los casos más problemáticos. Pero vámonos a un corte y regresamos en unos minutos, Luis Fernando. Je cherche Farid Chekib, on m'a dit qu'il habitait ici. Je suis son fils. Qui vous a dit que votre père habitait là? Vous êtes sa femme? Regarde, assieds-toi avec lui. Tu lui ressembles. C'est moi. Je suis Farid, ton père. T'as honte de moi, c'est ça? Que tu le veuilles ou non, je reste ton père. Parce que t'es un père, toi, maintenant. Zona D presenta Mi papá se llama Lola, del director Nadir Mokneche. Sábado, 22 horas. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno, estoy hablando con Luis Fernando García, hablamos de redes sociales y libertad de expresión. Y antes del corte le comentaba a Luis Fernando que Facebook había creado incluso un panel especial para estudiar los casos difíciles y creo incluso que han dicho que si ese panel decide que hay que regresarle la cuenta a Trump, así lo harán. Cuéntanos un poco más de este mecanismo al cual ha tenido que recurrir esta red social. Sí, pues creo que a lo largo de los años las empresas de Internet y las plataformas dominantes como Facebook o como Twitter han recibido como algún tipo de presión de un lado y del otro, ¿no? Hay grupos y momentos y circunstancias y coyunturas en las que se le exige a las plataformas que deberían censurar más, ¿no? Vemos, por ejemplo, el actor Sacha Cohen, ¿no? Que hace sus películas de Borat, etcétera, que es muy activo en Twitter diciendo censura y censura y censura. Y también hay otro grupo de organizaciones donde yo honestamente por honestidad intelectual me ubico más, el Expreso, ¿no? Somos más, nos preocupa más y decimos, no, cuidado, tampoco censures de más porque es problemático. Entonces, sí ha sido, y hay que reconocerlo, y no es por defender a las plataformas, que están en una situación complicada donde hay demandas
que son difíciles de cumplir, que no hay resultados perfectos y donde puedes encontrar instancias de censura indebida y de no censura debida, ¿no? Y creo que en respuesta a eso han tratado de inventar o de explorar, creo que mecanismos que son válidos y que son interesantes, que habrá que ver y esperar qué resultados dan. Creo que las personas que están en el Oversight Board de Facebook son personas, muchas de ellas muy expertas, una ex relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana, etcétera. Y creo que merece el beneficio de la duda el ver si ese mecanismo contribuye a que haya mejores estándares y una mayor consistencia en la moderación de contenidos en plataformas dominantes, pero también creo que igual hay que moderar las expectativas y tampoco pretender que digamos, como a veces le llama el tribunal de Facebook, vaya verdaderamente a resolver problemas que también no son de Internet, ¿no? El machismo, la violencia, el supremacismo blanco, etcétera, son problemas que existen en la sociedad y que no se van a resolver simplemente borrando cuentas y borrando tweets. Son problemas sociales que merecen una atención y que nos aboquemos como sociedad a erradicar de maneras mucho más profundas que, digamos, poniendo, digamos, la basura abajo de la alfombra. De la alfombra y no verdaderamente darnos cuenta que estas son, pues, cuestiones preocupantes para la sociedad que se tienen que atender tanto el Estado, la sociedad, las empresas mismas, de una manera mucho más integral y que trasciende lo que es Internet, ¿no? Luis Fernando, hablemos del gobierno mexicano. A mí me llamó mucho la atención que entre todas las respuestas posibles del gobierno mexicano frente al asalto al Capitolio el 6 de enero, de la parte del propio presidente no hubo declaraciones muy contundentes, pero sí una preocupación inmediata acerca de la cancelación de Twitter, de la cuenta del presidente Trump. Y inmediatamente Twitter pasó a ser personaje de las conferencias en la mañana y hubo también desde esa plataforma presidencial un señalamiento específicamente al que se le llamó director de Twitter, que en realidad era el encargado de políticas públicas de Twitter. ¿Qué piensas de esta inicial reacción del gobierno de México? Pues creo que estas acusaciones fueron lamentables, ¿no? Creo que difícilmente, no se puede decir que los errores que comete Twitter, que son esos errores, tienen algún sesgo político. Hace literalmente 2 semanas antes de esa queja del presidente, se estaban quejando cuentas críticas al gobierno de haber sido censuradas por haber incitado a la violencia, por ejemplo. Y también se han cancelado cuentas que apoyan al gobierno porque se ha determinado y se ha probado, o al menos eso alega Twitter, que eran cuentas automatizadas y que violaban los términos y condiciones de Twitter al tener muchas cuentas y utilizarlas de manera coordinada, que es una manipulación, que son lo que el propio presidente se ha quejado de bots, ¿no? Que a lo mejor no son instrumentados por él directamente, pero tiene que reconocer y saber, y es evidente para cualquier persona que está en Twitter, que hay bots que atacan al gobierno y que hay bots que defienden al gobierno, ¿no? Entonces, que creo que también salirnos de esta dicotomía y maniqueísmo político es bien importante porque son temas bastante relevantes que no podemos dejar a esa cuestión. Y lo otro que siento de sorpresa, porque hoy veo mucha preocupación en el gobierno, en la mayoría parlamentaria que la apoya, por la libertad de expresión, por la privacidad, pero nosotros en R3D, que estamos atentos a todo lo que se está discutiendo en el Congreso, pues hemos visto cómo hace literalmente 7 meses el gobierno y el Congreso aprobaron una reforma en materia de derechos de autor que establece un mecanismo de censura en Internet. Básicamente se le exige a las plataformas de Internet que bajen cualquier contenido siempre y cuando reciban una notificación de cualquier persona que diga, que alegue, sin probarlo, sin orden judicial, sin ningún tipo de debido proceso, que alegas eso viola derechos de autor, la plataforma está obligada a bajarlo sin hacer ninguna pregunta. Ese esquema de censura de Internet no les indignó, lo aprobaron con su mayoría y ahora están muy preocupados. Igual en temas de privacidad, hay propuestas muy peligrosas de creaciones de bases de datos biométricas, de ampliar las facultades de vigilancia, disminuir los controles,
que estamos viendo que está impulsando su partido o el partido que lo postuló a la presidencia y que vemos con mucha preocupación. Vemos esa incongruencia. Ojalá sea un punto de inflexión y de repente el presidente le empiece a interesar la libertad de expresión y la privacidad y se echen atrás muchas iniciativas que ha impulsado su gobierno, a lo mejor sin su propio conocimiento, pero que van en contra de este discurso de protección de derechos humanos. Ojalá sea un punto de inflexión y verdaderamente a partir de ahora esas palabras se traduzcan en hechos, que creo que es lo que no ha pasado. Se dicen cosas y creo que en muchos aspectos respecto del gobierno, muchas personas vemos que se hablan muchas cosas que nos gusta escuchar, pero que a la hora de ver los resultados, a la hora de ver las iniciativas que se promueven y que se aprueban, hay una distancia muy importante entre los hechos y lo que se dice pues en estas coyunturas. Si me permites detenerme un poco en este asunto que acabas de señalar, ¿quién estaría interesado, por ejemplo, en que se bajen contenidos protegiendo el derecho de autor o en que el asunto de datos personales se pueda manipular con mayor amplitud? Pues lo hemos visto a lo largo de los años, inclusive con la legislación vigente, cómo se ha intentado utilizar, por ejemplo, figuras públicas utilizan la legislación de datos personales o de derechos de autor para intentar bajar contenidos con una intencionalidad distinta. Incluso en R3D hemos defendido a medios de comunicación que han recibido amenazas legales y que incluso se han materializado en donde se pretende, por supuesta violación a los datos personales, bajar notas sobre corrupción por el solo hecho de que esa nota menciona el nombre de una persona, ¿no? Y se intenta manipular lo que dicen las leyes de datos personales para intentar conseguir la censura de contenido de interés público, utilizando como pretexto el derecho de autor, y ahora se están ampliando a otras categorías todavía más ambiguas, como noticias falsas, ¿no? Y vemos todos los días como de un lado se alega que el otro lado dice noticias falsas, ¿no? Y creo que esta, discusión tan polarizada y que intenta censurar al otro es preocupante, y más si se le crean estas avenidas que parecen incluso por encima, uno no ve la censura, pero en la práctica lo que vemos los defensores de derechos humanos es que constantemente se está utilizando como una medida y como un vehículo para intentar censurar información de interés público. Muy bien, Luis Fernando, vámonos a un corte y regresando hablamos y analizamos la propuesta del senador Monreal a este respecto. ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? Aquí te lo comparto. Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Estamos a tu servicio, al servicio de México. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno, estoy hablando con Luis Fernando García, estamos hablando de libertad de expresión y redes sociales, y ahora nos proponemos analizar la propuesta que presentó en días recientes el senador Monreal para regular las redes sociales en México. Luis Fernando, ¿qué ves en esta propuesta? ¿Qué opinión te merece? Sí, desafortunadamente, a pesar de la manifiesta intención del senador Monreal de hacer una legislación dedicada a proteger la libertad de expresión, vemos deficiencias en la propuesta que la hacen impráctica y que incluso amenazan la propia libertad de expresión que se pretende proteger, ¿no? Y para dar algunos ejemplos, los problemas inician desde la definición de los sujetos regulados, ¿no? Se intenta definir qué es una red social y la definición es bastante deficiente. Básicamente cualquier sitio de internet que permita a sus usuarios difundir información en el sitio entra en la definición
de redes sociales. Esto incluye no nada más a Facebook o a Twitter, sino plataformas como Wikipedia, como Reddit, o incluso cualquier portal de noticias que ofrezca un campo para comentarios, incluso hasta plataformas de mensajería de texto, aplicaciones de mensajería de texto como Telegram, caerían en la definición. Y luego se definen las redes sociales relevantes sobre las cuales recaería la regulación principalmente. Y también la definición de cuáles son relevantes es muy arbitraria y confusa. Se habla de redes sociales como cualquier página de Internet que permita a sus usuarios difundir información, que cuente con más de 1 millón de usuarios. No se define si es 1 millón de usuarios en México, fuera de México, activo, no activo. Para dar un punto de comparación, en Europa se está discutiendo regular, aún no se ha regulado, y para considerar a una plataforma como dominante o como grande, susceptible de regulación, se pide que tenga más de 45 millones de usuarios europeos, además de contemplar otras medidas para analizar si esa compañía verdaderamente, si sus decisiones verdaderamente impactan el flujo informativo o es parte de la diversidad que debe existir en Internet para que cada quien se informe como desee. Entonces no parece ser proporcional, no parece ser lo más adecuado y termina regulando muchísimos más sitios de Internet de los que probablemente pretendía el autor. Pero más preocupante es qué obligaciones se les impone. Por ejemplo, hay una que tiene que ver con que las plataformas, las redes sociales relevantes, como las define de manera tan vaga, tienen que pedir la autorización al IFT para poder ofrecer sus servicios, algo que es, digamos, no tiene parámetro similar en ningún país democrático. En ningún país democrático se le exige a alguien pedirle autorización al Estado para poder ofrecer un servicio que difunde información en Internet. Y eso es claramente inconstitucional y violatorio de la libertad de expresión. También se les, por un lado, se habla de que se intenta proteger la libertad de expresión, pero hay disposiciones que la amenazan. Por ejemplo, se exige que las plataformas tengan mecanismos para censurar contenidos con base en criterios sumamente vagos, como las noticias falsas, como mensajes de odio, como la protección de datos personales, y que eso puede derivar en que desde el Estado se fomente mecanismos para la censura con el pretexto de otros conceptos que son muy vagos y no definidos. También al mismo tiempo no contempla, como mencionábamos anteriormente, que hay muchos tipos de moderación y muchos tipos de comunidades en Internet, y eso también hay restricciones a la moderación de contenidos que se puede hacer, que por ejemplo no contemplan la moderación de contenidos para eliminar el spam, para eliminar los bots, o la moderación de contenidos que hacen plataformas descentralizadas como Reddit, como Wikipedia, en donde los criterios de moderación atienden a otros parámetros editoriales, de veracidad o de fundamentación o de relevancia para la discusión en esa comunidad, que no están contemplados en la reforma y que harían impráctica e inviable la vigencia de esas plataformas que son tan como por ejemplo Wikipedia, que es tan importante, creo, para la sociedad. En fin, hay una serie de deficiencias que amenazan más la libertad de expresión de la que la protegen, y también muchas omisiones, ¿no? Lo que hemos propuesto desde la sociedad civil es que sí, si se quiere regular, está bien, se puede regular, y como mencionábamos anteriormente, regular ¿para qué? Para hacer que el ejercicio de poder de las plataformas verdaderamente dominantes, no todo digamos, grupo de compañías y de empresas sin fines de lucro inclusive, que se verían atrapadas en esta regulación, digamos, qué hacer, que sean más transparentes, obligaciones de transparencia, obligaciones de notificar a los usuarios con claridad sobre las razones de las decisiones de moderación y los procedimientos de apelación. Hay algo en la iniciativa sobre procedimientos de apelación, lo cual es positivo, aunque no hay muchos detalles, tiene algunas deficiencias también, y creemos que podría transitar una regulación mucho mejor por ese camino que este camino que desgraciadamente pues comete errores. Es demasiado comprensivo, establece requisitos absurdos como la autorización, incluso requisitos peligrosos, donde exige censurar bajo conceptos ambiguos, limita moderaciones de contenido totalmente razonables, y también deja, por ejemplo, aunque se había anunciado que se iba a proteger la privacidad, no hay nada, absolutamente nada, de una protección adicional para las personas usuarias de plataformas dominantes para proteger su privacidad. Ojalá fuera en serio la manifestación de voluntad
y haya propuestas de reforma a la ley de protección de datos. También creo que hay otras iniciativas, no deberíamos centrarnos únicamente en la del senador Monreal. Hay otras iniciativas que se están presentando, que se piensan presentar, que creo que hay que generar un diálogo muchísimo más diverso, plural, tomarnos el tiempo. En Europa llevan años discutiendo la pertinencia de una regulación y los detalles. Creo que es una materia bien compleja que nadie puede asumir que tiene el conocimiento de la verdad absoluta. Y creo que evidentemente esta iniciativa demuestra que hay una falta todavía de entendimiento y de conocimiento sobre cómo funciona Internet, que debería ser un llamado o ser un recordatorio de la importancia de una participación multisectorial, abierta, plural, para que entre todas y todos podamos construir productos legislativos que verdaderamente fomenten un respeto a los derechos humanos en las plataformas digitales y que no, con el pretexto de regularlas, con el pretexto de impedir abusos por parte de las empresas, se fomenten abusos por parte del propio Estado. Has comentado que en Europa está en proceso una discusión acerca de una regulación sobre redes sociales por parte del Estado. Lo que te quería preguntar, como por punto de comparación, es qué clase de gobiernos o qué clase de países son los que sí han impuesto una regulación estricta. No hay un ejemplo de regulación como exitosa, ¿no? En Estados Unidos hay una regulación muy lo que se dice light touch, ¿no? Como un toque muy pequeño. En Europa se está hablando de algo más ambicioso y bastante interesante, con sus luces y sombras. Tampoco diría que copiar lo que se hace en Europa porque mucho no es compatible con México, pero las regulaciones más estrictas, algunas como las que se están proponiendo, son más reminiscentes de gobiernos autoritarios de China, Medio Oriente, Rusia, en donde verdaderamente el Estado tiene un control de lo que los usuarios de Internet pueden o no pueden hacer. Creo que sería una lástima que México se pusiera en esa lista de países, y creo que si el interés es genuino, hay vías para poder generar una regulación que verdaderamente moderna, democrática y que esté orientada a la protección de las y los usuarios de Internet y no otros intereses distintos, ¿no? Pues nos quedamos con esta idea, Luis Fernando, porque se nos ha acabado el tiempo, pero esto que has apuntado acerca de que debemos ver como una oportunidad esta discusión y tomarla así, me parece sumamente valioso. Te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Por Si las Moscas. No, muchas gracias. Hay que darle más discusión, no legislar con prisas, y creo que podemos todos aprender mucho de este ecosistema que es tan importante para la sociedad actual. Muy bien, bueno, pues nos vemos el próximo sábado. Recuerden que pueden seguirme en mi red social de Twitter, @Guillermo Sorno. Nos vemos pronto. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante,